Aquí está en la mesa Rodrigo Pacheco. Rodrigo. Pascal, con mucho gusto de saludarte y como ya decías, pues uno de los temas clave tiene que ver con el sector eléctrico, las cartas que se enviaron de la Unión Europea, también del embajador canadiense a la Secretaría de Energía, y está con nosotros vía telefónica para hablar de este tema Armando Ortega. Él es el presidente de la CANCHAM, de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Pascal, Rodrigo, muy buenos días, a sus órdenes. Armando, primero preguntarte, pues, ¿cuál es la opinión de la CANCHAM a propósito de esto que se dio el viernes, esta publicación finalmente en el Diario Oficial de la Federación, pues que pone en riesgo la inversión eléctrica privada, sobre todo en energías renovables? Mira, la CANCHAM, Rodrigo, lo ve con mucha decepción. Es una decisión difícil de entender porque afecta severamente al medio ambiente, a la salud, a los consumidores, incluyendo a los trabajadores, vía las AFORES, que tendrán minusvalías, hay inversiones importantes ahí, por supuesto a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mercado eléctrico, porque en este país después de muchos años se construyó un mercado eléctrico y se abandonó la posición de un solo proveedor de servicio, y al Estado de Derecho. Y se hace, Rodrigo, en el peor de los momentos. Estamos en medio de una pandemia y empezando a sentir una brutal recesión económica. Así es que nos sentimos francamente decepcionados. Ojalá que el gobierno pueda revocar el acuerdo y rectificar. Armando, y llama la atención que se utilice, tú dices, hay una pandemia y por lo tanto debiéramos cuidar las inversiones y en el acuerdo se utiliza como pretexto o como razón justamente la pandemia. Es un poco difícil de entender. Es muy difícil de entender y consideramos que técnicamente no hay una justificación para utilizar ese argumento, digamos, como la base de la decisión, Pascal. Existe, y para eso está la CENACE. Está la CENACE como un operador técnico muy sofisticado que permite que concurran los distintos productores, generadores eléctricos, la propia Comisión Federal y los jugadores privados, en este caso los de las energías limpias. Mira, Pascal, por ejemplo, los costos, porque hablábamos que uno de los impactos va a ser a los consumidores. Esto es inevitable, se va a traducir en tarifas más altas y esto se persevera, si esto no se rectifica. En materia eólica, el promedio de producir 1 megawatt por hora es de alrededor de $20. 1 megawatt por hora de una central eléctrica que, como la de la Comisión Federal, usa combustóleo, es de $97. Entonces va a tener un impacto, pensamos que importante, y es innecesario. Además del daño al medio ambiente. Además del daño al medio ambiente, mira, tú por ejemplo tienes una termoeléctrica como la de Tula, que es una de las que se encarga de contaminar el Valle de México, porque usa combustóleo, y en México el combustóleo tiene un alto contenido de azufre, tiene alrededor de un 4% de azufre. Entonces, pues es una energía muy contaminante, es una energía a la que México ya se había comprometido, asumiendo compromisos internacionales, Pascal, como el Convenio de París, pues para que una parte muy significativa en el 2024, una parte muy significativa de su producción eléctrica se hiciera con energías limpias. Hoy tenemos un 24% de esa producción de energía con energías limpias y se supone que para el 2024 habríamos de alcanzar un 35%. Nos tardamos 20 años en llegar a ese 24%. Pues se ve muy difícil con medidas como estas que se puedan lograr sin la participación del sector privado. Hay muchos jugadores muy significativos que están siendo afectados con esta medida. Armando, ¿cuántas empresas canadienses hay en México y qué inversión representan y que obviamente se están viendo afectadas por estas determinaciones? Mira, para concentrarnos en las energéticas, yo te diría que hay 5 grandes jugadores, que serían ATCO, Canadian Solar, Cubico, Northland Power, y hay un quinto que es un inversionista institucional muy significativo, que es la Caja de Depósito de Quebec, que es un inmenso fondo de inversión que le ha apostado a este tipo de proyectos de la industria renovable.
Pero había otros proyectos en cursos, como igual sucede con jugadores europeos, que son muy importantes y que hoy pues se quedan con una incertidumbre muy grande. Y por otro lado, saber en el contexto del Telecan o Temec, ¿qué es lo que puede hacer Canadá? ¿Qué se está viendo? Obviamente hay, ya lo decía Pascal al inicio del programa, una lluvia de amparos que se prevé va a ocurrir, pero ¿qué se podría dar en términos de la relación comercial México-Canadá? Mira, Rodrigo, aquí hay dos vertientes. La carta que manda el embajador Clark el viernes pasado haría referencia a una solución de controversias bajo el capítulo 20 del TEMEC o cuando ya entre, perdón, del TLC o cuando ya entre plenamente el TEMEC en julio, su equivalente en el TEMEC, que es el mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado. Pero aquí tienes bajo el TEMEC todavía, porque el capítulo 11 de inversión del TEMEC estará en vigor 3 años, a pesar de que haya, del TLC, perdón, estará en vigor 3 años, a pesar de que haya entrado en vigor el TEMEC. Tendrás la posibilidad de los inversionistas en lo individual de acudir directamente a una solución de controversias inversionista-Estado, al mecanismo inversionista-Estado. Y a diferencia del TEMEC, en el TLC lo único que tienes que hacer es no continuar con tus, digamos, litigios individuales, judiciales, locales, por ejemplo en México, porque en el TEMEC tienes que renunciar a ellos, perdón, tienes que agotarlos. Aquí solamente tienes que renunciar a ellos en el TLC original, y esa vía es seguramente a la que van a acudir, independientemente de que puedan hacerlo, según lo decidan jugadores individuales, en los tribunales locales. Pues Armando, vamos a estar muy pendientes. Ojalá podamos contar con tu participación en el programa para continuar el análisis de esto conforme se vayan dando los hechos. Sí, muchas gracias, Pascal. Pues te digo, tendríamos nosotros la esperanza de que el gobierno de México pueda rectificar, porque francamente no se entiende esta decisión, y esto está definitivamente vinculado con un tema de Pemex, que es el otro jugador en materia energética, al que le está sobrando el combustóleo, porque se va a refinar más y por lo tanto la manera de acomodar ese combustóleo. Pues sí, nadie compra es que eso, lo consuma ¿verdad? CFE. Es muy difícil colocarlo en el mercado, ¿no? Sí. Pues antes se usaba hasta por los barcos, Pascal, Sí, pero tú sabes pero que ya eso no. después también se prohibió. Claro. Entonces la manera de colocarlo es pues que se lo quede CFE y que lo potencie Pues sí. en sus centrales eléctricas, que son centrales eléctricas pues que ya no son modernas, porque sobre todo, aunque son de ciclo combinado, usan sobre todo el combustóleo, Claro. y tiene todos los problemas que hemos comentado. Pues Armando, muchísimas gracias nuevamente, muy amable. Muy amable, Pascal. Gracias, Gracias, Rodrigo. Gracias, Armando.